Buenas tardes, mi nombre es Gisette Alejandra Moreno y voy a explicar condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican en un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas. Las fuerzas paralelas, las fuerzas angulares y las fuerzas colineales. Son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, que las rectas de acción son paralelas, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario. Fuerzas angulares. Las fuerzas angulares son las que actúan en un mismo punto, formando un ángulo. Fuerzas colineales. Dos fuerzas colineales son cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas pueden estar en la misma dirección o en el sentido opuesto, o direcciones opuestas. Este claramente es un ejemplo de las fuerzas colineales, pues, como decimos, se ejerce una fuerza del mismo lado y del sentido contrario. Mira. A nuestro alrededor podemos encontrar numerosos cuerpos que se encuentran en equilibrio. La explicación física para que esto ocurra debe ser de las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio diremos que es cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, o sea, cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas actúan sobre él, o sea que es nula. Segunda condición de equilibrio. Por otro lado, diremos que el cuerpo está en equilibrio de rotación, cuando la suma de todas las fuerzas se ejerce en ese aspecto a cualquier punto es nula. O de otro modo, cuando la suma en los momentos de torsión es cero. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Marín Lombana, soy del curso 902. El docente es John Frey Puerto Suspes. Mi grupo es Gisette Alejandra Moreno, María José y Dana Ramírez. En el día de hoy voy a explicar el torque. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiene a realizar un movimiento de rotación o en torno a algún eje. Ahora bien, la propiedad de la fuerza aplicada para hacer girar el cuerpo se mide con una magnitud física que llamamos torque o momento de la fuerza. Entonces se llama torque momento de una fuerza a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. En el caso específico de una fuerza que produce un giro o una rotación, muchos prefieren usar el nombre torque y no momento, porque este último lo emplean para referirse al momento lineal de una fuerza. Para explicar gráficamente el concepto del torque, cuando se gira algo tal como una puerta, se está aplicando una fuerza rotacional. Listo, eso es todo por hoy. Desde Gisette Ramírez Carvajal vamos a hablar de la gravitación.
El terreno de la física, la gravitación es la atracción de los cuerpos a su masa. Puede decirse que la gravitación o gravedad es un fenómeno de la naturaleza mediante el cual los cuerpos con masa se atraen entre sí. Se trata de una de las interacciones fundamentales que se producen en el entorno natural, la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna en torno a la Tierra. Por ejemplo, se producen un efecto de gravitación. Los científicos Albert Einstein y Isaac Newton propusieron las teorías más extendidas sobre la gravitación. Es importante destacar que este fenómeno natural brinda cohesión y unidad al universo. Para comprender cómo funciona la gravitación, primero hay que saber distinguir entre la masa, la cantidad de materia que contiene un cuerpo, y el peso, una fuerza que depende de la masa del planeta donde se mide. La interacción gravitatoria o esfuerzo-gravedad es la atracción que registra en los cuerpos según su masa. Esta ley de gravitación que estableció Newton, una relación cuantitativa que dedujo de manera empírica a través de la observación entre la fuerza de atracción y los cuerpos con masa que se atraen. Según Newton, dicha fuerza depende del valor de las masas de los cuerpos que se atraen y el cuadrado de la distancia que se separan a ambos. Isaac Newton formuló la ley de gravitación universal en un libro que tituló Philosophia Naturalis Principia Mathematica, cuya traducción oficial al español los principios matemáticos de la fisiología natural. Cuando los cuerpos que se encuentran a distancia considerable, Newton señala que la fuerza de gravedad actúa de forma muy aproximada por si el total de la masa que cada uno se hallará exclusivamente en el centro, y o sea, como si se tratara de dos puntos, pero son atraídos entre sí. Esta apreciación le permitió simplificar considerablemente los cálculos de las interacciones entre cualquier par de objetos. La fórmula que resume lo expuesto hasta el momento puede verse en la segunda imagen de este documento, de este video. Su interacción es la siguiente: la fuerza que puede apreciarse entre dos cuerpos de masas diferentes ubicados en una cierta distancia, en dos diferentes puntos, en una cierta es equivalente a la multiplicación de sus masas, y también inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. La variable F representa el módulo de la fuerza que ejercen los dos cuerpos. El módulo es el valor que equivale a la longitud del vector de la fuerza. Su dirección se halla en el eje que los une. Con respecto a la G, es la constante de gravitación universal. El ámbito de la física se conoce como el nombre de constante de gravitación universal, que se obtiene de forma empírica y determinar la intensidad con la que los cuerpos se atraen. Cabe señalar que esta variable se encuentra tanto en la teoría de Newton con la de Einstein. Su origen en el año 1798 y su descubrimiento se adjudica al físico químico Henri Candelensi, nacido en Francia. Y si bien
está constante en las antiguas, su valor dista mucho de ser exacto incluso en la actitudinal. Más allá, la gravitación se usa para aludir a la influencia que alguien ejerce la gravitación del ritmo de economía y en el gobierno es innegable. Eso es todo. Hasta luego. Señalan que la fuerza de gravedad actúa de forma muy aproximada por si el total de la masa, que cada uno se hallará exclusivamente en el centro, y o sea, como si se tratara de dos puntos, pero son atraídos entre sí. Esta apreciación le permitió simplificar considerablemente los cálculos de las interacciones entre cualquier par de objetos. La fórmula que resume lo expuesto hasta el momento puede verse en la segunda imagen de este documento, de este video. Su interacción es la siguiente. La fuerza que puede apreciarse entre dos cuerpos de masas diferentes ubicados en una cierta distancia, en dos diferentes puntos, en una cierta, es equivalente a la multiplicación de sus masas y también inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. La variable F representa el módulo de la fuerza que ejercen los dos cuerpos. El módulo es el valor que equivale a la longitud del vector de la fuerza. Su dirección se halla en el eje que los une. Con respecto a la G, es la constante gravitación universal. El ámbito de la física se conoce como el nombre que constante de gravitación universal, que se obtiene de forma empírica y determinar la intensidad con la que los cuerpos se atraen. Cabe señalar que esta variable se encuentra tanto en la teoría de Newton con la de Einstein. Su origen en el año 1000, que puede apreciarse entre dos cuerpos de masas diferentes ubicados en una cierta distancia, en dos diferentes puntos, en una cierta, es equivalente a la multiplicación de sus masas y también inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. La variable F representa el módulo de la fuerza que ejercen los dos cuerpos. El módulo es el valor que equivale a la longitud del vector de la fuerza. Su dirección se halla en el eje que los une. Con respecto a la G, es la constante gravitación universal. El ámbito de la física se conoce como el nombre que constante de gravitación universal, que se obtiene de forma empírica y determinar la intensidad con la que los cuerpos se atraen. Cabe señalar que esta variable se encuentra tanto en la teoría de Newton con la de Einstein. Su origen en el año 1798 y su descubrimiento se adjudica al físico químico Henri Candelária, nacido en Francia. Y si bien está constante en las antiguas, su valor dista mucho de ser exacto incluso en la actitudinal. Más allá, la gravitación se usa para aludir a la influencia que alguien ejerce la gravitación del ritmo de economía y en el gobierno es innegable. Eso es todo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es María José Cortés Navarro
y este video es para el profesor John Freddy Puerto Suspes del área de física. Voy a darles una breve reseña sobre el movimiento circular uniforme. La exploración o consulta del tema me dio como resultado lo siguiente: que este tema tiene una definición y 5 características fundamentales, que es el periodo, la frecuencia, la rapidez angular o frecuencia angular, la rapidez tangencial y la aceleración centrípeta. Primero, el periodo. El periodo es el tiempo empleado de un objeto en dar la vuelta. ¿Qué quiere decir? La magnitud igual al tiempo sobre el número de vueltas que se mide en segundos. La segunda característica es la frecuencia, que hace referencia al número de vueltas que se miden en un tiempo determinado. Y su fórmula es las vueltas sobre el segundo. Tercera característica, la rapidez angular o frecuencia angular. Los ángulos se miden en radianes y se describen por unidad de tiempo. Se toma el tiempo que emplea un objeto para una vuelta completa alrededor del círculo. Se mide en radianes sobre segundo. Y su fórmula es la que se muestra aquí en la imagen. Cuarta característica, la rapidez tangencial. Es cuando el objeto describe una circunferencia, la longitud recorrida será igual a 2pi por r. Esta rapidez tangencial es constante en magnitud, pero su dirección cambia en todo punto de la trayectoria circular. Aquí. Quinta característica, la aceleración centrípeta. Esta ocurre por una fuerza dirigida hacia el centro de la circunferencia que causa un cambio continuo en la dirección de la velocidad tangencial del movimiento sin modificar su magnitud. En consecuencia, la aceleración radial se debe al cambio de dirección del vector velocidad y tiene una magnitud por todo lo anterior representado en la cartelera. Quiere decir que la aceleración radial es igual al vector tiempo al cuadrado sobre r y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información y hasta la próxima.